Entonces, método de cascarones simplemente es como este carrete de cinta y uno lo parte con unas tijeritas por acá. Uno simplemente lo parte. Y al partirlo y desenrollarlo, se forma como, como un rectangulito. Se forma esto, más o menos. Donde el ancho es el de X. Y sabemos que este cascarón tiene una cierta altura y tiene una cierta longitud. Toda esta longitud, muchachos, vale 2pi veces el radio. ¿Por qué vale 2 veces pi el radio? Porque es toda la circunferencia, o sea, cuánto mide todo el carrete de cinta a la redonda. Entonces, si yo ya tengo alto, base por altura, por ancho, por así decirlo, tengo lo que es nuestro dB. Entonces, nuestro dB, nuestro diferencial de volumen, es 2pi por el radio, por la altura, por el de X. Entonces, si nosotros queremos el volumen, simplemente sería integrar esta expresión. Entonces, en este problema, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar esa altura y ese radio e integrar de dónde a dónde hay, perdón, de dónde a dónde hay volumen. ¿Queda claro? Creo que sí. Entonces, empecemos. ¿Quién sería nuestra altura? Esta altura se está viendo muy fácil. Recordemos que la altura es esta distancia del bordecito superior al bordecito inferior de donde yo tome el cascarón. Entonces, si lo tomo por acá, esa altura es diferente a si yo tomo el cascarón por acá. Entonces, ¿quién sería esa altura? ¿Quién me la determina? Sería la función grande menos la pequeña. La función El grande azul menos la menos... verde. Exacto, muy bien. Sería la función grande menos la pequeña. La grande es 1 menos 1.19x al cuadrado menos la pequeña que simplemente es 1 menos 1.19x al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Esperen que esto quedó como raro castañito. Entonces ya tengo la altura. Simplifiquemos esto un poquito más. Entonces esto sería 1 menos 2 por 1.19. ¿Quién me hace esa multiplicación? No tengo calculadora a la mano. ¿Cuál es la pregunta? 2 por 1.19. 2.38. 2.38. Muchas gracias para el que habló. Entonces yo ya tengo la altura. Check. ¿Quién me hace falta? Me hace falta el radio. Entonces el radio, recuerden que siempre se Pregunta, mide. ¿por qué 2.38? No sé, confíe, si es simplemente 2 por 1.19. No, sí, pero ¿por qué el 2? ¿Cómo que porque el 2? Ah, porque simplemente resté esto, menos 1.19 menos 1.19. Eso es lo Ah, mismo que ya, ya. decir 2 por 1.19. Simplemente sumé esto, simplifiqué esta expresión. ¿Listo? Entonces yo ya tengo la altura. ¿Qué necesito ahora para poder resolver el ejercicio? Calcular el radio. Entonces el radio, recuerden que siempre se mide respecto al eje de giro. Entonces aquí en el radio sigue un poquito más abstracto. ¿Cuánto mediría este radio? Entonces primero, yo sé que la distancia del eje Y a nuestro eje de giro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta distancia? Eje de giro menos el eje Y, 0. X0. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para encontrar el radio dependiendo de la posición en la que yo esté tomando el cascarón? Entonces, X0 simplemente es la distancia desde aquí del céntrico del eje Y hasta el eje de giro. Pero ese radio simplemente aplica para cuando tomo el cascarón acá en toda la mitad. ¿Qué hago entonces para encontrar el radio de los diferentes cascarones que yo pueda tomar a lo largo de esa región? Sería tomar X sub 0 y restárselo menos la función azul. Ojo, yo no puedo hacer eso, porque recuerden que las funciones me determinan son las distancias verticales, las distancias desde el eje X hasta la función. Si yo quiero una distancia así, tendría que despejar la función de X en función de Y.
Pero ahí ya tendría un problema porque estaría trabajando con X y con Y, entonces no puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese radio? A ver qué me dicen por acá. Restarle X, muy bien. Angélica me da esta solución. Coja el radio de giro y réstele X. ¿Por qué? X va a ser la distancia que va a haber entre el eje Y y la distancia en la que yo tome el cascarón. Voy a ampliar esto por aquí un poquito esta idea. Entonces, para R. Para R yo tengo lo siguiente. Ahí me disculpan el dibujito tan chambón. Entonces yo aquí tengo mi eje de giro, ¿cierto? Que mide X sub 0, ya lo vimos. Y tengo mi región. Entonces, ¿qué va a pasar si yo cojo el cascarón acá, más o menos? Entonces yo tengo ahí el cascarón y tengo un radio. Entonces, si yo sé que toda esta distancia vale X sub 0 y sé que este cascarón está a una distancia X, eso está a una distancia X. ¿Cómo encuentro este radio? Este radio simplemente es X, el eje de giro menos en la posición donde yo tome mi cascarón. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa cuando yo coja el cascarón al otro lado? Que eso va a pasar. Simplemente en este lado sería menos X, que seguiría cumpliendo esta misma ecuación. Ya el radio acá sería ese eje de giro menos X, o sea, daría más X. Entonces, con esta formulita, el radio es el eje de giro menos la X, me abarca cualquier radio para cualquier cascarón que yo coja, que yo elija. No sé si hay alguna pregunta. Pero ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué solo X? ¿Por qué la X me va a, la integral de esa X me va a dar esas múltiples distancias? O sea, esa formulita lo que quiero que crean y pues entiendan es que funciona. Esa sería la expresión para el radio. ¿Listo? ¿O hay alguna duda? Bueno, déjame ese dibujito por si alguien lo entiende. Entonces yo ya tengo todos los ingredientes. Tengo mi R, mi altura y tengo mi expresión para calcular el volumen. Entonces el volumen va a ser la integral, ya miramos los límites, de 2pi, lo voy a sacar de la integral porque es constante, recuerda. De la altura que es 1 menos 2.38 x al cuadrado por el radio, o sea, x sub 0 menos x por dx. Y aquí es donde ustedes tienen que tener mucha comprensión de lectura en el parcial. Ustedes en los talleres encuentran muchos volúmenes, o sea, yo sé que ustedes hacen muchos ejercicios de calcular el volumen, calcular en la área, pero en los parciales ya no les piden calcular esos volúmenes ni las áreas, sino que les piden calcular estos puntos. Y para calcular esos puntos es la misma idea, muchachos, de todos los ejercicios que han hecho, solo que tienen que, pues, plantearlo un poquito diferente. A mí me están diciendo, encuentre ese punto para que eso tenga un volumen de 44pi. O sea, esto tiene que ser igual a 44pi, porque es lo que me están diciendo en el ejercicio y yo quiero calcular. Es este puntico para que el volumen sea 44pi. Entonces aquí se iguala esto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Resolver la integral y despejar x sub 0, nada más. O sea, es cualquier ejercicio típico de calcular volúmenes o áreas, pero despejando un puntico. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno. Mariana, no, este ejercicio era incluso más fácil. Yo aquí, No, sí, sino que no sé, porque veía más feo. si me hablan de este ejercicio, que este sí es el toroide, Ujú. ese sí es más camelluito. Pensé que era Y ese. entonces los límites ahí, ¿cómo serían? Pues Bueno, para hallarlos. entonces aquí les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuáles límites tendría que aplicar yo acá? Entonces, ¿cómo encuentro yo esos límites de integración, muchachos? No Recuerden, sería igualando la función y encontrando exacto. dónde se... Estos serían los límites de integración. Estos serían mis punticos A y B. Recuerden que es la región. ¿De dónde a dónde va la región? Entonces, para eso, encontrémoslos.
igualémosla. Una función es 1 menos 1.19x al cuadrado y la otra es 1.19x al cuadrado. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener la misma función. Bueno, vamos a obtener esto. Pasemos las x al cuadrado para la derecha sumar. Entonces quedaría 1.19 más 1.19 que es 2.38. Y ya despejemos. Entonces x sería raíz, más o menos recuerden, raíz de 1 sobre 2.38. Entonces aquí ya este cuadrado me está diciendo que hay dos punticos y efectivamente tienen que haber dos punticos de corte, que sería el punto A y el punto B. ¿Cuánto da esto, por favor? Raíz de 1.2.38, eso da como 0.8. Miremoslos aquí en GeoGebra. Ah, no, 0.6648. Entonces esto da más o menos 0.648. Listo. Entonces ya tengo los límites de integración. Entonces el volumen sería 2 veces pi integral desde menos 0.648 hasta 0.648, 1 menos 2.38x al cuadrado, que multiplica x sub 0 menos x por dx. Y esto tiene que ser igual a 44pi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver esta integral. Y esto nos va a quedar una expresión con x sub 0. Aquí x sub 0 es una constante, para que no la integren, pues. Eso es una constante. Y luego de haber resuelto esa integral, despejamos, porque vean que tenemos una igualdad. Entonces calculemos esa integral, pero hagámoslo aquí en Wolfram, que la verdad, esa integral sí está fea. Es que integral en Wolfram. Entonces le vamos a decir a Wolfram lo siguiente. Para los que no lo hayan utilizado, les recomiendo que vayan aprendiendo que es muy útil. Integrate, que es el comando para resolver la integral de 2pi por 1 menos 2.38 por x al cuadrado. Felipe, Hola, por, dime. ¿podrías, podrías mandarlo la asistencia? Ah, la asistencia, sí. Ya dame un minutico, por favor. Dejo de compartir para buscar la asistencia. De momento, preguntas. ¿O todo está claro hasta acá? Ya la voy a enviar. Se puede resolver también sin Wolfram. Sí, pero es más largo. Se los dejo pues como retico. Háganlo en a mano. Pero aquí es pues simplemente como para ahorrar. Pues que lo va a gastar tiempo en resolver esa integral. Lo que me importa es ver qué va a quedar. Ahí. Entonces tenemos esta expresión. Este punto A va a ser nuestro x sub 0. Listo, va a ser nuestro x sub 0. Simplemente lo puse como A para que Wolfram lo lea como una constante. Ustedes le pueden poner cualquier valor. Menos x. Y digámosle desde menos 2. Perdón, ¿cuánto era el límite? Menos 0.648 hasta 0.648. Entonces la ventaja de Wolfram es que le saca aquí la integral pues de manera más limpia. Entonces ahí saben si se equivocó. Por ejemplo, aquí puse un punto en vez de un menos. Y aquí puse un, bueno, me lo lee con coma y con punto. Entonces aquí me está dando esta expresión. A ver, rectifiquemos 2pi. 1 menos 2.38. 1 menos 2.38. Aquí es el cuadrado. A ver, ¿cómo está acá? Que no me gustó cómo se ve ahí. A ver. Listo. Por A. Bueno. Y aquí me está diciendo esto. Que al resolver la integral vamos a obtener. Bueno, pero aquí hay un problemita. ¿Cuál creen que es el problemita? O el posible error que nosotros tenemos. De que esto me está dando negativo. Entonces, cuando yo despeje x sub 0, sería 44pi menos este valor. Menos este valor.
Entonces daría un punto negativo. Lo que quería decir es que estaría a la izquierda, no a la derecha. Pero ¿cuál es la condición de nuestro problema? De que ese punto tenga que ser mayor a 1. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este inconveniente? Volteando los límites de integración. Sí, pero sería muy forzado. No tendría sentido con la idea de encontrar, ¿cómo lo explico? O sea, el planteamiento que hicimos con los cascarones. A ver, yo miro, creo que el problemita sí están los límites de integración, pero ya les digo por qué. Yo te iba a preguntar, ¿no era dividir 44pi sobre lo que te da junto a... Sí, es eso. Es simplemente dividir 44pi sobre menos 1.5728. Pero ¿qué va a pasar? Vean que aquí el valor me dio negativo. Entonces eso me va a dar un punto negativo. Y el ejercicio exclusivamente me lo está pidiendo que sea mayor a 1, o sea, que sea positivo. Entonces, a ver, otra manera que podríamos hacer para este problema es que, bueno, la altura y el radio está bien. ¿Qué pasa? Esta figura es una figura simétrica. Ustedes pueden ver que esa región es una figura simétrica porque es el área encerrado por dos funciones simétricas, que son parábolas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ahorrarme aquí un pasito. Vamos a ver si eso cambia. Yo puedo integrar desde 0 hasta ese punto. A ver si bajo. Sí. Y multiplicar por 2. Entonces, al multiplicar por 2 me quedaría 4pi. Vamos a mirar qué pasa acá por curiosidad. Entonces, ponemos un 4pi desde 0. A ver si nos da positivo. Bueno, no. Aquí sigue dando... Yo tengo una pregunta, Sí, bien pueda. porque no sé si se la está describiendo mal. Porque el x al cuadrado pareciera como si también estuviera multiplicando al 1, cuando lo que Ah, estamos sí. Ese es multiplicando el es que no al... entendí. Muchas Sí, gracias. Sí, es un error de sintaxis acá. Sí. Muchas gracias. Por eso daba negativo, porque se crecía mucho esa expresión adentro. Sí, aquí vemos que el x al cuadrado simplemente multiplica el 2.38. Y yo aquí lo tenía multiplicando al 1. O sea, era 1 perdón, 1x al cuadrado menos 2.38 x al cuadrado. Entonces sí, cambia. Muchas gracias por estar ahí tan pendiente. Ah, no, entonces sí teníamos el planteamiento bien hecho. Y creo que se puede también con lo de simetría, ya miramos. Entonces, aquí la integral nos está dando esto, 5.43, lo podemos dejar ahí aproximado. Esperen. Menos 0.648. Entonces, ¿cuánto daba? Esto da 5.43 que multiplica a x sub 0. Y todo esto es igual a 44pi. Entonces, ¿qué tengo que hacer finalmente? Despejar x sub 0. Entonces, esto va a ser 44pi sobre 5.43. ¿Cuánto da eso? ¿Quién tiene calculadora para que la vaya así? Mientras yo voy a poner aquí como si lo hubiéramos hecho por simetría. Y nos tiene que dar exactamente lo mismo. 4. 25.46. Ah, bueno. A ver. Creo que no se puede simetría por el eje de giro que está por allá. Sí, no. De momento tomémoslo como si no se pudiera la simetría. La simetría es mejor como cuando también hay un eje de giro mucho más simétrico. Qué pena. ¿Cuánto va, perdón? 25.46. 25.46. Muchas gracias. Entonces, muchachos, aquí ya resolvimos el ejercicio. ¿Qué fue lo que encontramos? O sea, analicemos qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue encontrar un puntico para que al girar esta área, alrededor de ese puntico, al girarla, nos dio un volumen de 44pi.
Entonces, ¿cómo pueden comprobar eso? Metan este punto acá y resuélvanlo. Y les tiene que dar exactamente 44 pi. Obviamente sí lo va a cumplir, pues porque todo eso lo sacamos de esta deducción. O sea, este x sub 0 cumple esta ecuación. Entonces, muchachos, así simplemente sería el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Era mucho más sencillito, Mariana. Ya sabes, para que llegues a ese entrenamiento y lo expliques. Entonces, miremos en la parte 2. Nos están diciendo Gracias. lo mismo. Este sí lo hacen ustedes. Ahí, ya te doy la palabra, qué pena. Es el mismo ejercicio, solo que ya el eje de giro va a ser en el eje Y. Entonces, supongamos que va a ser más o menos por ahí. No, muy arriba. Supongamos que es por ahí. Entonces, ya al girarlo va a armar la misma figura, pero en el eje Y. Entonces, ya ahí lo tienen que hacer es con diferencial de Y. Y el ejercicio le piden que ya ese volumen no de 44 pi, sino que de 47 pi. Pero ¿cómo se hace? De la misma manera. ¿Listo? Ahora sí, Mariana, ¿qué ibas a decir? Creo que era Mariana. No, solamente que gracias. Ah, listo. Entonces, muchachos, hasta aquí vamos bien. ¿O hay alguna pregunta? Bueno, porque yo tenía pensado explicar cascarones, pero ya pues con este ejercicio quedó más claro. Pregunta para ustedes. ¿Hay alguien que no sepa aplicar todavía uno de esos 3 métodos? ¿O estamos claros? ¿O hago otros ejercicios que son un poquito más atípicos que los que ya habíamos venido haciendo? Te iba a preguntar, ¿podrías escribir ahí la fórmula de rebanada? Creo que fue la primera que pusiste. Sí, véala acá. No, de esa no, de la primera opción. Ah, la fórmula de esta. Ah, sí, de esa. Ah, esa depende de la geometría. No te puedo decir. Bueno, en esta sí le puedo decir. El dB es igual a 2pi por R por H por dx o de Y. Ah, no, ese es arandelas. Esta es pi por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Y esta es la que había acabado de copiar. 2pi por H por R por dx. En rebanadas dependes de la geometría. No sé si recuerdas, la sesión pasada hicimos un ejercicio de una pirámide. Esa pirámide tenía sección transversal cuadrada, entonces ahí la fórmula cambia. Vean que si es una figura esférica o que tenga sección transversal circular, se aplica esta fórmula, pi por radio al cuadrado. Pero no necesariamente esa siempre va a ser la fórmula, porque si tienes un ejercicio como este, la sección transversal es un cuadrado. Entonces aquí la fórmula sería simplemente z al cuadrado. Ya vamos a ver un ejemplo mejor. Pero no, rebanadas depende de la geometría. Depende de la geometría. Depende de la geometría. Miremos un ejemplito, un ejercicio que son chéveres, la verdad. Te lo voy a copiar por acá. Son chéveres porque ya no son sólidos de revolución, son casos como más de comprensión de lectura y de saber esbozar el ejemplo. Entonces nos dice, a ver, copiemos por acá. Letrica está muy pequeña, vamos a... Entonces nos dicen, la base de S es la región encerrada por la parábola y igual a 1 menos x al cuadrado y el eje x. Las secciones transversales, vea que aquí cuando nos hablen de sección transversal ya nos están dando la rebanada. Entonces las secciones transversales perpendiculares al eje Y son cuadrados. Entonces ya
¿Alguien ha hecho alguno de estos ejercicios? ¿O no? ¿O es primera vez que lo ve? Son muy sencillos. Si entienden este, entienden los demás. Solo sería cambiar ahí un poquito la fórmula o la geometría. Entonces, desglosemos este ejercicio. Nos están diciendo primero que todo, bueno, y ahí toca pues calcular el volumen de esa región. Entonces nos dicen, la base de S, o sea, del sólido, ¿sí? Del sólido, es la región encerrada por la parábola. Entonces, primer pasito que les recomiendo es dibujen normalmente cómo se ve esa primera región que les dan. Entonces me están diciendo, la base de esa región es esta curva. 1 menos x al cuadrado, eso es una parábola que subió 1 y decrece. Entonces aquí pasa por 1 y por menos. Este dibujito pues es sencillo, eso ya lo sabemos hacer. ¿Qué pasa? Esta simplemente es la base de algo tridimensional. Entonces, para ayudarme a entender todo el ejercicio, ustedes lo que van a hacer es que van a tumbar como el eje Y. ¡Pum! Lo van a poner como en tercera dimensión. O sea, lo van a tumbar al piso. Con tumbarlo al piso me refiero a dibujarlo más o menos de esta manera. Entonces, el eje X queda igualito. Lo que hice fue como, ¡pum! Tirar el eje Y hacia abajo. Entonces quedaría así más o menos. Nuestra región. Entonces esto es 1, 1 y menos 1. Listo, hasta aquí estamos bien. ¿Todo está claro hasta acá, muchachos? Entonces, simplemente lo que hicimos hasta este punto fue expresar la primera parte de este ejercicio. Es que me dicen que la base de ese sólido es esta región. Y me están diciendo que las secciones transversales, recordemos que la sección transversal es la que parte así o así, y depende del ejercicio. Aquí me están diciendo que esas secciones transversales son perpendiculares al eje Y. ¿Qué es ser perpendicular? Pues que formen 90 grados. Y aparte me dicen que son cuadrados esas secciones. O sea, el resto del sólido viene así. Vienen como puros cuadraditos que están subiendo. Entonces, aquí es muy difícil hacer el dibujo. Ahí me disculpan. Entonces, simplemente la base de este ejercicio es esa parábola. Lo demás, o sea, lo que sube al eje tridimensional son cuadrados. Entonces, voy a dejar hasta ahí a ver si con la imaginación logran más o menos imaginarse. Lo que uno suele dibujar es hasta acá. De que las secciones transversales y perpendiculares al eje Y son simplemente cuadraditos. ¿Está claro? Entonces, aquí yo ya tengo mi rebanada porque me la dijeron. Las secciones transversales son cuadrados. Entonces voy a sacar esa rebanadita por acá. Y pregunta, ¿esta sección transversal, esa rebanada, tiene de X o de Y? ¿Tiene de X o de Y? Muchachos, esa sección transversal, ¿qué eje está partiendo? ¿Está partiendo el eje Y o el eje X? Está partiendo el eje Y. Está partiendo el eje Y. Entonces esto tiene diferencial de Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Expresar esta área en términos de Y. Y yo conozco estas dimensiones. Las dimensiones del cuadrado, ¿quién sería? Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale lo que valga X. Si yo tengo aquí las X, esa distancia de cualquier cuadradito que yo tome, me la va a determinar la X. Entonces yo sé que si la mitad de esto vale X, ¿cuánto vale el total? Vale 2X. Y como es un cuadrado, la base vale lo mismo que la altura, 2X. Y el área, recordemos, de un cuadrado es base por altura, o mejor dicho, 2X por 2X. ¿Y esto qué me da? Me va a dar 4X al cuadrado. Entonces ustedes pueden notar que tenemos un área que depende de Y, pero que está en términos de la X.
Y eso siempre va a pasar con este tipo de ejercicios. El diferencial siempre va a quedar al revés de las dimensiones. Entonces, el ejercicio adicional es poner estas X en términos de las Y. ¿Y yo cómo hago para poner eso en términos de las Y, muchachos? Utilizando la función o lo que me hayan dado como base. Entonces, yo tengo esta relación. 1 menos X al cuadrado. Entonces, yo puedo despejar de aquí X al cuadrado. Entonces, ¿cómo la despejo? Simplemente pasemos esta X para el otro lado y la Y para el otro. Entonces, me va a quedar de que X al cuadrado es 1 menos Y. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ya teniendo X al cuadrado, lo reemplazo en la fórmula de la área. Entonces, el área que depende de Y va a ser ¿quién? 4 por 1 menos Y. Y ya tengo mi expresión para el área. Entonces, ¿quién va a ser el volumen? El volumen va a ser la integral. Ya miramos los límites del área. O sea, 4 por 1 menos Y por dy. Y los límites de integración son de dónde a dónde tengo la región, mi base. ¿Y cuál es esa región, muchachos? ¿Cuáles serían mis límites de integración? Entonces, mis límites de integración serían desde menos 1 hasta 1. Ya que tocaría hacer, muchachos, integrar. Vean que la integral que quedó es demasiado sencilla. A ver, yo organizo esta Y que pareció un 4. 4 menos Y. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, muchachos, o vamos bien? Ah, perdón, no, aquí me equivoqué en los límites de integración. ¿En qué eje debo yo ver los límites? Y. En el Y. Entonces, esa región viene desde el 0 que está acá hasta el 1. Entonces, los límites de integración serían de 0 a 1. E integremos, esto sería 4y menos 2y al cuadrado evaluado entre 0 y 1. Y eso me da 2. Me da 2 unidades cúbicas. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo está bien en este ejercicio? A mí no me queda muy claro de dónde sale el cuadradito. ¿Cuál cuadradito? Este. Sí, que tiene área 4x al cuadrado. Ah, bueno. Entonces, todo el planteamiento del ejercicio, lo demás está claro. De por qué es cuadrado, la sección transversal. Bueno. Entonces, yo necesito las dimensiones del cuadrado para expresar su área. Y yo parto de este dibujito. Yo en este dibujito, pues yo conozco... Ay, espérate que aquí me está dando una cosita para esto. Entonces, yo conozco que la distancia en X es esto. O sea, ay, esperen que el lápiz no está leyendo eso. Esta es la distancia X, o sea, me la determina la variable X. Entonces, sin importar dónde yo ponga o elija mi cuadradito, mi sección transversal, él va a tener como longitud o medición esa variable X. Entonces, pero esa X solo aplica para la mitad del cuadrado. Véalo acá en el dibujito. Esto vale X y esto también valdría X. Entonces, al sumar esas distancias obtengo que esta base vale 2X. Y como es un cuadrado, pues la altura también vale 2X. ¿Y cuál es el área de un cuadrado? Es lado por lado. Entonces, ¿cuál es el lado? Es 2X por 2X me va a dar 4X al cuadrado. ¿Esa era la duda o te entendí mal? Parece sí, esa era la duda. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿quieren que hagamos otro ejercicio de este tipo? Tengo una duda. O avanzamos, sí. La parte del 1 menos y y del 1 menos x. Bueno, entonces, sí, ya te entendí. Fijémonos en esta parte. El ejercicio me está dando esta ecuación. Me está dando esta parábola. Y esta parábola me la da para... ¿Cómo explico esto? Para dos cosas, por así decirlo. Primero, porque esa es la base de ese sólido. Y segundo, yo la utilizo donde yo
donde yo quiera, donde pues me sea necesario. Entonces, la utilicé primeramente para expresar esa base de ese sólido, que es el 50% del ejercicio. Adicionalmente, yo llegué aquí a este problema, que tengo esa área que tiene que depender de Y, pero me está dependiendo de la X. Entonces yo necesito, de alguna manera, reemplazar este X al cuadrado por alguna expresión que cumpla, o sea, todas las condiciones del ejercicio. Pero uno no va a decir, ah, ese X al cuadrado es Y. Uno no puede sacar eso, inventárselo. Yo parto de lo que yo sé. ¿Y que yo sé? Yo conozco esta ecuación, yo conozco que Y es igual a 1 menos X al cuadrado. ¿Y qué es lo que yo necesito? Yo necesito X al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Lo despejo. Entonces, al despejarlo, obtengo 1 menos Y. Y como ya tengo X al cuadrado, simplemente vengo y lo reemplazo acá. Entonces, por eso acá me queda 4 por 1 menos Y. ¿Queda claro? Ya queda claro. Listo. Entonces, hagamos otro ejercicio para que nos demos más confianza y miremos qué otras cosas pueden pasar. Entonces, ¿queda claro? ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces hagamos este otro ejercicio. Nos dicen, vea, pues aquí cómo va a cambiar este ejercicio. Bueno, nos dicen, a ver, 26. Nos dicen, la base de S es la misma del ejercicio anterior. Ejercicio anterior. Entonces yo ya sé que la base es la parábola. Pero las secciones transversales perpendiculares al eje X. Vea que aquí ya son perpendiculares al eje X, entonces yo sé cómo tiene que ser ese diferencial. Tiene que ser de X. Son triángulos. Son triángulos con altura igual a la base. Esto es bien importante. Entonces, me están diciendo este ejercicio. Que la base es la misma de acá. Es la misma de este ejercicio. Entonces dibujémosla por acá. Entonces yo sé que la base es X y tiene esta parábola. Donde aquí es en 1, menos 1 y por aquí es 1. Pero ¿qué me están diciendo ahora? Me están diciendo que las secciones transversales son perpendiculares al eje X. O sea, vienen así. Y me dicen que esas secciones son triángulos. Son triángulos. Entonces yo sé que aquí va a estar la base del triángulo y eso va a tener una cierta altura. Entonces a ver si logro hacer más o menos como el dibujito de cuál sería esa ¿cómo explicarlo? Ese sólido. Tendría base de esa parábola. Ay, es que no sé cómo hacer eso tridimensional. A ver. Sería más o menos... no sé cómo explicarlo. Pero no sé si lo entenderán. ¿Entienden como el dibujito que está armando esto? Y a lo largo de esa sección, perdón, de esa base, hay muchos triángulos. Entonces lo que está haciendo es que está formando como una tipo de pirámide, pero con base de parábola más o menos. Ahorita trato de hacerlo, no perdamos tiempo ahí. Lo que quiero que entendamos es que me están diciendo que las secciones transversales son perpendiculares al eje X, y que la base de ese triángulo es la misma que la altura. Eso es todo. Entonces voy a sacar por aquí nuestra rebanadita, nuestra sección transversal. Entonces nosotros tenemos ese triangulito. Recuerden que eso tiene un ancho muy pequeñito. Y ese ancho es un dx. Tiene dx.
tiene una base que es igual a la altura. Pregunta, ¿cuál es el área de un triángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Muy bien. Entonces, esta área tiene que depender de X porque tiene un diferencial de X. Entonces, el área sería base por altura, pero la altura es la misma que la base. Y eso sobre 2. Entonces, esto va a quedar b al cuadrado sobre 2. ¿Qué tengo que hacer ahora, muchachos? Descubrir quién es ese b. Entonces, vamos a aplicar la misma idea de ahorita. ¿Cuánto vale b? Si yo sé que esto vale y, o cualquier distancia desde el 0 perdón, se me está enredando la lengua. Miremos ya este ejercicio como de este lado. Yo estoy parado acá y estoy mirando esa figura. ¿Cuánto vale b? O sea, b me va a valer lo que valga y. O sea, si yo estoy parado, si por aquí está formado el triángulo, esa base va a valer y. Si cojo un triangulito más pequeño, esa distancia me la sigue determinando la y. O sea, si es paralela al eje y, yo puedo decir tranquilamente que b es y. Y si tuviera eso paralelo al eje x, podría decir que esa distancia b es x. Entonces aquí va a volver a pasar lo que les estaba diciendo ahorita. Que la expresión va a quedar con la variable diferencial de x. Entonces aquí me va a quedar de que y al cuadrado sobre 2. De que el área que tiene que depender de x es y al cuadrado sobre 2. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Entonces yo ya tengo esta expresión para el área. ¿Qué tengo que hacer? Poner esta y en términos de la x. Y aquí vuelvo y me apoyo, muchachos, en lo que me están dando, de que y es igual a 1 menos x al cuadrado. Esta es la base del sólido y me la dieron en el ejercicio anterior. Entonces, como yo ya tengo una expresión para y, simplemente la reemplazo directamente en la fórmula del área. Entonces, esto sería 1 menos x al cuadrado, todo eso al cuadrado dividido 2. Y ya tengo el área en términos de la x. Ahora sí que hago. Una pregunta. Sí. ¿Estás determinando la base como la función también? Sí, vea que eso me lo dicen en el ejercicio. Me dicen que la base es la misma del ejercicio anterior. Y la del ejercicio anterior es la que utiliza y igual a 1 menos x al cuadrado como base. No, acá cuando sacas la base de aquí, la llamas como la función, porque acá dice que sería b a la 2 y nombras y a la 2. Y reemplaza y con la función. O sea, base por altura, que es la misma. Es la misma, nos lo están dando en el ejercicio. Son triángulos con altura igual a la base. Si no nos dijeran eso, yo ahí sí tendría que decir base por altura. Pero son triángulos, ¿cómo se llama ese triángulo? El que tiene dos lados iguales. Se me olvidó. Bueno. Entonces, aquí es importante que el triángulo tenga la misma altura que la base. Por eso obtuvimos esta expresión de que el área es igual a b al cuadrado sobre 2 o y al cuadrado sobre 2. Entonces, haciendo utilidad de la función, la reemplazamos aquí en la y. Entonces, obtuve esta área. Entonces, ¿quién va a ser el volumen? El volumen va a ser la integral de esa área. Entonces, va a ser la integral de 1 menos x al cuadrado sobre 2 por mi diferencial de x. Y ahora sí, como tengo de x, yo miro los límites de integración en el eje x. Entonces, esto va desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Y al integrar esto, nos tienen que dar 8 quinceavos. Listo. Unidades cúbicas. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, o vamos bien? Vamos bien, me confirman. No quiero que queden con dudas. Parce, yo tengo una pregunta. Sí, dime.
Puedes volver al dibujito, epa. Digamos, cuando uno va en la diferencial de X, la base también va cambiando, ¿no? La base que viene siendo Y. Pues en esos Sí, infinitos triángulos. muy Entonces, bien. Sí, dime. ¿no puedo decir que también hay un diferencial de Y? No, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, hay infinitos triángulos a lo largo del eje X. A lo largo del eje Y, lo que yo tengo simplemente son distancias. No sé si me hago entender. O sea, lo que hace la integral es coger, primero que todo, aquí un triangulito. Y eso va a tener base Y, y como es igual la base por la altura, va a tener altura Y. Y va a tener un anchito. Entonces, lo que hace el método es, calcula el volumen de eso. Entonces, ahí tiene un diferencial de X. Luego, coge otro por acá, que ya la distancia de la base aumentó. Y obviamente la altura también aumentó, pero va a seguir teniendo el mismo diferencial, el mismo cambio en las X. Y así sucesivamente a lo largo de toda esa base. ¿Qué va a pasar? Lo que hace la integral o lo que hace implícitamente estos límites es que estos límites me ponen, por así decirlo, como el valor de esta base, teniendo en cuenta la proporción de ese diferencial. No sé si me hago entender ahí. O sea, lo que quiero que veas es que los cambios de esos triangulitos están es a lo largo del eje X. O sea, también hay cambios a lo largo del eje Y. Están cambiando esas bases y esas alturas. Pero lo que en realidad está cambiando muy pequeñamente es el anchito, lo que vendría a ser el diferencial. Entonces, por eso es que no tengo en cuenta el diferencial de Y. No sé si me hice entender ahí. Si no entendiste, no hay problema. Dime y yo busco otra forma de explicar. Pues de pronto ahí haciendo algún ejercicio para que me confunda porque también podría haber diferenciales en Y. Entonces, no sé si de pronto ahí Vea, pues en para que ejercicio. quedes tranquilo y no te enredes con los de diferencial, recuerda que el diferencial siempre es eh, ¿qué eje estoy yo partiendo? Entonces aquí es muy importante lo que nos dicen, que la sección transversal es que yo parta, o sea, transversal, si yo tengo una línea transversal a esta sería así, o así, o así, o así. Pero me están diciendo muy importante que es perpendicular, o sea, parte exactamente al eje X de esta manera. Entonces, al partir el eje X de esa manera, el triangulito va a tener una base y esa base va a tener distancia, una pequeña porción de X, o sea, un diferencial de X. Entonces, si te hablan de sección transversal perpendicular al eje X, esa figura tiene diferencial de X. Y si es perpendicular al eje Y, tiene diferencial de Y. ¿Por qué aquí en el curso no podemos hablar de los dos diferenciales? Porque si tú dices que tiene diferencial de X y diferencial de Y, ya eso sería una función de dos variables. Y esa función de dos variables se resuelve es en cálculo en varias variables, valga la redundancia. Entonces aquí siempre va a haber solo un diferencial. Si tienes dos, ya el ejercicio no se hace con una integral, sino que se hacen con dos o con tres, como es el caso de varias variables. Entonces aquí simplemente va a tener un diferencial. Yo entiendo pues que te confundas de que a cuál elijo, un de Y o un de X. Y eso lo determina es como usted preguntándose, mi sección transversal, ¿qué eje está partiendo? Entonces aquí yo veo que todas esas secciones están partiendo es el eje X. Entonces van a tener diferencial de X. Por ejemplo, en el ejercicio anterior yo tenía muchos cuadrados que iban partiendo el eje Y, entonces van a tener diferencial de Y. ¿Queda claro o todavía no? Pues no hay problema. No, ya sí me queda más claro. Gracias. Listo. Bueno, entonces no sé si quieren que haga un pequeño repasito ahí de lo que vendrían siendo volúmenes o empiezo a explicarles curvas paramétricas. ¿Ya han visto curvas paramétricas? Parce, sí. Sí, pero sí generan bastantes dudas. Bueno, Mejor ver.
Mejor empiezo con curvas paramétricas. Sí, por favor. Listo. Entonces, curvas paramétricas es, muchachos, una bobada. A mí también me dio como dificultad en su momento, pero simplemente es como aprendas de las fórmulas, sino que la teoría a veces es un poquito enredada. Entonces, voy a partir de un concepto muy básico de cálculo diferencial, y era cuando nos definieron las funciones. Cuando nos definieron las funciones, nos decían que había una prueba muy sencilla para determinar si eso era función o no. Entonces, una de esas pruebas era partir, o sea, coger muchas rectas verticales y mirar cuántos puntos tocan la función. Entonces, si todas esas rectas tocan en un solo punto a la función, uno decía, ah, esa función sí es función. No sé si me hago entender. No sé si recuerdan ese criterio, el criterio de la recta vertical. Pero, bueno, entonces habían funciones que uno no podría expresar como función. Por ejemplo, el caso de la circunferencia. El caso de la circunferencia no es una función porque vea que si yo paso la recta vertical toco 2 puntos. Y si toco 2 puntos o más, ya no es función. Pero para solucionar ese problema, uno podía trabajar con la circunferencia como y es igual a raíz de x al cuadrado menos el radio para la parte superior. Y para la parte inferior, menos la raíz de x al cuadrado menos el radio. O sea, partir esa función que no es función en 2 para que se cumpla el criterio, por así decirlo. Entonces aquí lo que hace una curva paramétrica es que quiere decir como, bueno, yo quiero expresar de alguna manera esas funciones que no son funciones, que no cumplen con ese criterio. Entonces, para hacer eso, hago esto. Entonces, dibujé esto. Esto ya no es una función. ¿Por qué? Porque si paso una recta vertical, está tocando esa función en 3 puntos. Entonces no es función. ¿Cómo soluciono ese problema? Haciendo una curva paramétrica. Lo que quiere decir la curva paramétrica es que x va a depender de un parámetro t y la y va a depender de otro parámetro t. Sería como tener dos funciones en una, por así decirlo. Una en la que x depende de una variable de t, que por aquí, por así decirlo, va a ser el tiempo, y y que depende del tiempo. Entonces esto pasa a ser una curva paramétrica y se denota de esta manera, perdón. X, y es igual a una función que depende de t y a otra función que depende de t. Entonces f está asociada a x y g a y. Entonces de esta manera yo soluciono ese problema de las funciones que no son funciones, por así decirlo. Entonces simplemente lo que yo voy a tener, muchachos, es muchos puntos. Vean que lo que yo tengo acá, x, y, ¿eso qué es? Es un punto. Pero ¿qué va a pasar? Ese punto va cambiando en el tiempo. Eso es lo que me quiere decir de que sea función del tiempo. Entonces, esta función ahora, esta curva paramétrica va a tener una orientación. Entonces va a tener una orientación. Listo. De momento hasta aquí vamos como bien. ¿Por qué la orientación va hacia arriba y no hacia abajo? Bueno, aquí es genérico, parce, no estoy generalizando. Obviamente sí, ya iba a explicar eso. No necesariamente tiene que ir de para arriba, puede ir de para abajo. Y eso ya vamos a ver cómo se determina. Pero aquí simplemente estoy dando un caso genérico. Listo. Quizás. Entonces a esto se le conoce como un camino. Y ese camino, pues es lo que acabamos de decir, es un conjunto de muchos puntos f de t, g de t, tal es que el tiempo pertenece a un intervalo. Listo. Esta sería como la generalización matemática de la curva paramétrica. Y esto es un subconjunto de R2. Listo, no le ponemos mucho bolas a eso. Lo que quiero es que sepan, es que ese tiempo pues va a estar en un intervalo y dependiendo de ese tiempo pues van a variar esos puntos y van a formar diferentes curvas paramétricas. De momento, este sería como todo el concepto que necesitan saber. Hagamos un ejemplito.
este temita, muchachos, la verdad de curvas paramétricas se entiende es con puro ejemplo nada más. Entonces, este ejemplo, me dice, trace la curva, espérate, así, trace la curva e identifíquela. Y me dan esto, me dicen, x es igual a t al cuadrado menos 2t. Bueno, trabajémosla con mayúscula porque a mí se me confunden los más con las t. Y y es igual a t más 1. Entonces, en las curvas paramétricas, muchachos, siempre les van a dar algo de este tipo. ¿Qué es este tipo? X es una función de t y y es una función de t. O sea, ya tengo dos funciones. Y estas dos cositas me arman una curva paramétrica. ¿Cómo puedo yo graficar eso? Entonces ya vamos a ver el método manual, pero si lo quieren hacer en GeoGebra, es muy sencillo. Van a abrir un paréntesis como si fueran un punto. Entonces recuerden que en la primera siempre son los puntos asignados para la X. Y van a meter tal cual la función que le dieron para la X. O sea, t al cuadrado menos 2t. Ay, verdad que eso toca copiarlo de uno. Entonces es t al cuadrado menos 2t. Menos 2t. Coma y el punto que corresponde a las y, que es t más 1. Y aquí ya tenemos nuestra curva paramétrica, que sería como esta parábola horizontalmente. Entonces vean que por el criterio de la recta vertical hay una recta que toca esa función en dos puntos. Entonces teóricamente no sería función, pero sí es una curva paramétrica. Entonces de esta manera lo pueden graficar en GeoGebra. El punto para la X, el punto para la Y. Y GeoGebra ya asume ese t como un parámetro y grafica de esta manera. ¿Cómo hago yo entonces para hacer eso manualmente? Porque me están diciendo en este ejemplo que lo esboce. Entonces yo voy a hacer una tablita como así en cálculo diferencial. Entonces voy a hacer una tablita de t versus x versus y. Y le voy a dar valores a la t. Y voy a reemplazar en la ecuación de la x y en la ecuación de la y a ver qué obtengo. Entonces empecemos, no sé, en menos 2. Entonces si evalúo en menos 2, ¿qué obtengo en la x? Sería menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2. Esto me da 2 al cuadrado es 4, menos 2 sería 8. Entonces esto es 8. Y lo mismo hago para la y. Entonces sería No y sería igual, 0. Así no, sería 8. 4 más 4. Menos por menos más. Y sería y igual a t, pero t es menos 2. Entonces sería menos 2 más 1, menos 1. Entonces aquí ya tengo un puntico. Démosle otro, de forma ascendente, menos 1. Entonces esto sería menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1. ¿Cuánto a esto? Esto es 1 más 3. Perdón, más 2. Entonces esto da 3. Y sería menos 1 más 1, 0. Y así empiezo sucesivamente a darle muchos valores a la t. Entonces aquí me daría 3 y 0. En 0 nos va a dar 0 y 1. En 1 nos va a dar menos 1 y 2. Y en 2 nos va a dar 0 y 3. Dejémoslo así con estos punticos. Con estos punticos basta. Y ya lo que sigue simplemente es venir al plano cartesiano y graficar todos esos puntos. Entonces yo tengo x por y. Entonces tengo 8 y menos 1. Entonces el primer puntico está por acá. Luego el otro punto, 3 y 0. O sea, el otro punto está aquí sobre el eje X. El otro punto sería 0 en X y 1 en Y. Entonces el otro puntico está acá. Otro punto, menos 1 en X y 2 en Y. Entonces el otro punto está acá.
Vamos en este. Y el otro punto sería 2 en X y 3 en Y, que sería más o menos por acá. Y uno traza con una curva aproximadamente todos esos puntos. Entonces, al unirla, me daría más o menos esto, que sería como la parábola que encontramos aquí en GeoGebra. Obviamente, esos dibujos son de manera muy aproximada. ¿Queda claro? Esa sería una manera para esbozar. Esa manera se la pueden utilizar pues si la necesitan. Otra manera de darse una idea de quién es esa curva se conoce como eliminación del parámetro, que es hacer simplemente eliminar esas tres de alguna manera. Entonces yo aquí tengo esto. Tengo estas dos ecuaciones. X igual a t al cuadrado menos 2t. Y tengo de que la y es igual a t más 1. Entonces yo lo que quiero es eliminar el parámetro t. ¿Cómo lo elimino? Lo despejo de una ecuación y lo reemplazo en la otra. Entonces, ¿cuál está más fácil para despejar? Esta. Entonces, si despejo la t, pasa este 1 al otro lado a restar. Entonces quedaría t igual a y menos 1. Y menos 1. Y lo reemplazo en la otra. Entonces, eligen una de las dos ecuaciones y despejan a la t. Y el valor que obtengan lo reemplazan en la otra. Entonces ya tengo t, lo voy a reemplazar en 1. Entonces reemplazo en 1. Reemplazo en 1. ¿Qué me va a quedar en 1? Me va a quedar de que x es igual a t al cuadrado. Pero t es y menos 1. Al cuadrado menos 2 por y menos 1. Y aquí podemos ver de que ya tengo una función. Tengo una función que depende de las y. Entonces yo puedo simplificar esto. Entonces elevando al cuadrado sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 2 por y menos 2 por menos 1 es 2. Y hacer términos semejantes. Entonces x va a ser y al cuadrado menos 4y más 3. Y aquí ya tengo una ecuación. Y para los que se acuerdan de las cónicas, cuando yo tengo a x en función de y, lo que tengo es una parábola que abre horizontalmente, ya sea para la derecha o para la izquierda. Entonces aquí lo que hice fue encontrar esta función. ¿Queda claro? Este método de eliminación del parámetro, muchachos, no se va a aplicar siempre. ¿Por qué? Porque hay veces en las que estas ecuaciones son muy complicadas. Entonces despejar a la t es casi que imposible. Entonces esto simplemente es cuando vean ecuaciones sencillitas de despejar. Si son muy difíciles, lo mejor es hacer una tablita. ¿Listo? ¿Vamos bien acá en curvas paramétricas o hay alguna duda? Bueno, entonces hagamos otro ejemplo de eliminar ese parámetro. Entonces, en conclusión, muchachos, lo que es las curvas paramétricas es un conjunto de puntos nada más, donde la x depende de un parámetro y la y depende de otro. Entonces, hagamos acá, elimine el parámetro. Elimine el parámetro. A veces ese parámetro, en vez de t, se los dan por t, como más fácil. Entonces, aquí lo que yo tengo es que x es igual a 4 coseno de teta y y es igual a 5 seno de teta. Y tengo de que ese teta se mueve entre menos pi medios y pi medios. Listo. Lo que tengo que hacer es encontrar una función, o sea, eliminar ese parámetro. Entonces, ustedes aquí pueden eliminar ese parámetro de 1000 formas. Pueden sumar, pueden restar esas funciones, pueden elevar al cuadrado, pueden despejar en una y reemplazar en otra, pueden igualarla si es el caso. Lo que voy a hacer acá es que me voy a apoyar de esta identidad. Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, para yo aplicar esta identidad, lo que tengo que hacer primero que todo es despejar al coseno de teta y al seno de teta. Entonces, cerrémosla por acá.
Esa es la que vamos a utilizar. Entonces despejemos al coseno de teta. Entonces coseno de teta sería x sobre 4. Y seno de teta sería y sobre 5. Despeje de las ecuaciones que me dieron. Ahora sí, como ya tengo a coseno de teta y seno de teta despejados, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la identidad. Voy a sumarlos y elevarlos al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 1 por la identidad que acabé de mencionar. Pero entonces yo ya sé quién es coseno de teta. Coseno de teta es x cuartos. Entonces lo reemplazo. Entonces esto sería x cuartos al cuadrado más y quintos, perdón, al cuadrado, y eso igual a 1. Pregunta. ¿Qué cónica es esta ecuación? ¿Qué me representa? Entonces yo puedo elevar ese cuadrado, distribuir el cuadrado para el numerador y para el denominador. Más y Esto al no sería cuadrado. una elipse. Muy bien, esto sería una elipse. ¿Una elipse cómo? Una elipse que abre. Bueno, y me disculpan el dibujo tan horroroso. Parece una pera. Que abre en 5 en y en 4 en x. Eso es lo que me dice ese denominador. Listo, entonces aquí lo que yo tengo es una elipse. ¿Qué pasa? Como es una curva paramétrica, yo le tengo que dar la orientación. Y bueno, aquí yo hice este dibujo mal, o sea, lo hice mal para este ejercicio. ¿Por qué me estoy refiriendo que lo hice mal para este ejercicio? Porque fijémonos en qué intervalo se mueve el parámetro. El parámetro se está moviendo entre menos pi medios y pi medios. Entonces recordemos que pi medios es el eje Y y menos pi medios es la parte negativa. Entonces esta elipse se está moviendo solo hasta acá y se está moviendo en esta dirección. Listo. Entonces esta sería la ecuación de la elipse, donde este es el punto 5, menos 5 y este es el punto 4. ¿Queda claro? Y el otro lado no entraría. No entraría. ¿Por qué? Por la restricción que me dieron de ese parámetro. Si me hubieran dicho de que este parámetro se mueve entre 0 y 2pi, sería completo. Recuerden que entre 0 y 2pi es una vuelta completa. O me podrían también haber dicho desde menos pi medios hasta algo equivalente. Súmele a esto 2pi. Listo, pero simplemente dibujo esa sección porque es la restricción que me dieron para el intervalo. Si me hubieran dicho desde menos pi medios hasta 0, simplemente sería esta parte en el cuarto cuadrante. Listo, entonces depende del parámetro. ¿Queda claro? Bueno, creo que sí. Entonces, muchachos, ya lo que siguen curva paramétrica simplemente son formulitas. Que una fórmula para el área, una fórmula para la derivada y ya. O sea, lo difícil de curvas paramétricas es entender más o menos a cómo eliminar el parámetro y a cómo dibujarlas. De resto, es pura fórmula. Es más, a veces ni siquiera toca dibujar. Y muchachos, por hoy entonces dejaría acá. Entonces,